Tema en esta mañana, también lo será, pero de manera distinta en la noche, es experimentar el crecimiento del reino de Dios en nuestra vida. Reitero, cómo experimentar el crecimiento, una palabra bella, del reino de Dios en nuestra vida. Les invito a mirar Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, por favor, desde el versículo 26 al 32. Y para mí sería estupendo si toma su lapicera y realiza anotaciones. Siempre es bueno volver al texto una y otra vez y asumir con respecto a lo que leemos, a lo que estudiamos y aplicamos, verdaderos compromisos, cambios. Visualizar algo que Dios me dice para crecer y luego ver cómo lo voy ejecutando. Dice el texto de la palabra de Dios, la leemos pausadamente, en comunidad, y hasta podemos memorizar algunas de sus ideas centrales, donde dice el texto lo siguiente. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Qué notable, ¿no? Lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Quizás pueda usted recordar esta idea, la semilla brota y crece, o esta idea, después de sembrado, crece. El reino de Dios, o lo que la Biblia llama como reino de Dios, está, según la palabra, donde la voluntad de Dios es efectiva. El reino de Dios está donde lo que Dios quiere que se haga, efectivamente se hace. El reino de Dios está donde su voluntad se cumple, donde lo que Dios peticiona o manda se ejecuta, su gobierno se está aplicando de manera efectiva, dinámica en la vida de cada uno de nosotros. Y que el reino de Dios crece significa que ese reino, ese gobierno, esa dinámica de Dios, de alguna manera gobernando nuestra vida, se hace más natural, se hace de alguna manera más continuo, más profundo ese gobierno, más claro. La tristeza en muchas iglesias es que uno puede ver gente que dice ser cristiana, pero en donde el reino de Dios
pareciera escasear es que trágicamente para la Iglesia cristiana, digamos de cualquier época, pero nosotros vivimos en esta, es que pueda convertirse en una iglesia que satisfaga los deseos religiosos de la gente sin que se enfatice que las personas que la componen sean discípulos conscientes de el reino que habita en sus vidas, transformándolos para ser efectivamente discípulos que ejecutan la voluntad de Dios en el día a día, en sus familias, en su hablar, en su trabajar, en su vivir, en su priorizar, etc. ¿Cómo enseña la palabra de Dios que el reino del Señor crece en nuestra vida? ¿Qué actitudes, qué conductas, qué interioridad se va modificando para que uno pueda apreciar el crecimiento, pueda constatar el desarrollo, la madurez del reino de Dios en la vida de esas personas, en mi vida? Una nota notable es que el reino de Dios crece al recibir el amor de Jesús, que es posiblemente la acción más transformadora que la persona humana pueda vivir. No solo hablar del amor de Jesús, sino la transformación del interior de la conducta humana, de la persona humana, del cuerpo humano. Cuando la persona recibe a Jesús y experimenta su amor, la persona empieza a valorar el propósito que Dios tiene para su vida. No hay casi mejor forma que el reino crezca que usted y yo valoremos para qué nos ha creado Dios y vivamos de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Pero además, al experimentar el amor de Dios en nuestro corazón, vamos entendiendo cómo se relaciona Él conmigo y qué puede y quiere hacer Él conmigo y por medio de mi vida. Cuando Él trata conmigo, cuando Él me quiere cambiar, cuando Él me quiere corregir, cuando Él me sigue transformando, lo hace a través de su amor. Su amor es corrector, su amor es sanador, un amor real, fantástico, que es la herramienta más poderosa de Dios. Cuando experimento su amor, eso me hace ver además que yo, además de ser amado, puedo amarle y puedo amar a los demás, una nota ausente en tantos espacios de la sociedad. Si experimentáramos el amor en esa profundidad, tantas cosas cambiarían en la sociedad, en las familias, en mi persona, ¿verdad? Pero además el reino crece no solamente al recibir el amor de Jesús, sino al ser guiados con la verdad de Jesús, con el poder de Jesús, con la sabiduría de Jesús, con la hermosura de Jesús. La guía de la verdad de Jesús confiere seguridad y firmeza singular. Qué poco estudiamos la verdad. Calculen ustedes si en educación se buscara lo que es la verdad, si en política se diseñara la estrategia según la verdad, y así si en la justicia fuera cierto que se busca la verdad, etc. Pero la guía del poder del Señor fortalece además la voluntad de las personas. Nosotros cristianos más de una vez fluctuamos en nuestros compromisos.
No somos coherentes con nuestro compromiso una y otra vez. A veces estamos más animados e impulsamos nuestro cambio, vigorizamos esas acciones, y otras veces nos sumergimos en debilidades impropias del reino de Dios en nuestro corazón. Pero la guía de la sabiduría de Jesús ilumina mi comprensión de la realidad. La mejor manera de mirar la realidad, la más cierta, es la sabiduría de Jesús. Jesús es el que sabe como nadie. No hay persona, no hay institución, no hay sabiduría que equivalga a la sabiduría de Jesús. Y yo sí creo que cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, adquirimos esa sabiduría y somos capaces de discernir con la sabiduría de Jesús. Y la guía de su belleza transmite sensibilidad y hermosura a la vida. La vida que el Señor quiere, sin lugar a dudas, lo muestra en hermosos pasajes, ha de ser sensible, estéticamente bella, y a veces está afeada por las atrocidades que nosotros cometemos. Pero también, para poder crecer en el reino del Señor, el Señor nos ha enseñado a poner en práctica las enseñanzas de Jesús e integrar lo que voy aprendiendo a la realidad que me toca vivir. Y así uno puede preguntar: Señor, ¿qué me enseñas para vivir el trabajo donde estoy trabajando? ¿Qué me enseñas para ser padre? ¿Cuál es lo esencial de mi condición de esposo o de hijo, etcétera? El reino también crece cuando mi interior es transformado por el poder del señorío de Jesús y mi vida va produciendo más que acciones y tareas que a veces se mecanizan, el fruto del Espíritu Santo para que todo lo que yo sea y haga sea hecha con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con templanza, con mansedumbre, con dominio propio. Qué fácil justificamos nuestras pérdidas de control tan impropiamente maduras en el cristianismo, como si fuera natural. Y es una irregularidad de nuestro crecimiento, eso según la palabra de Dios, no según yo, que también lo pierdo. Pero no tengo cómo autojustificarme, sino que debiera decir: perdón, Señor, hazme crecer para que no lo haga más. El reino de Dios crece al incrementar el empoderamiento de Jesús para que yo actúe las obras de Jesús. Las obras no nos sirven para ser justificados delante del cielo. Solo somos salvos por gracia del Señor, pero ningún cristiano posee una fe genuina que no le conduce a obrar bien. De manera que la tarea de cualquier cristiano maduro que crece es ver que ese cristiano o esa cristiana actúa con obras que son sanas, que son buenas, que son nobles, que son honestas, que son rectas. Es imposible entender a un cristiano de fe que no haga eso, que no sea eso. El reino crece cuando esa dependencia del poder del Señor va permitiendo que deje lo que esclaviza mi vida para que sea libre, no para hacer lo que se me ocurre. La sociedad en general ha incorporado la filosofía de que lo bueno es hacer lo que me place.
y que la sociedad, los estados y los demás tenemos que proporcionar todo lo que me conduce a hacer lo que se me ocurre a mí personal e individualmente. Afortunadamente el Señor a veces me corrige y me dice, no todo lo que vos querés es lo mejor para vos. No todo lo que se te ocurre hacer es lo que te edifica. No todo lo que se te ocurre hacer a vos edifica a los demás. Más bien muchas de las cosas que se te ocurren hacer perjudican a los que te rodean, te daña al medio. Y sería bueno hacer lo que corresponde hacer, lo que está bueno hacer, lo que es mejor hacer, lo que a Dios se le ocurre que es lo bueno y lo agradable y perfecto. Se me ocurrió en los minutos que restan poder pensar cómo aplicar esto en lo que generalmente más hace la persona común todos los días, que es su trabajo. ¿Cómo es lograr que el reino de Dios crezca por medio de el lugar en donde usted realiza lo que Dios nos ha llamado a hacer, trabajar? ¿Cómo es que podemos hacer? ¿Cómo sería bueno instrumentar un creciente progreso del reino donde estamos trabajando en la casa, trabajando en una empresa, en una oficina, en un garage, donde fuere? Seguramente lo primero que el reino hace cuando el gobierno de Dios llega a nuestra vida es darle a la persona un discernimiento profundo de las indicaciones del Señor para saber qué está bien y qué no está bien, qué es lo justo, qué es lo bueno, o siguiendo Filipenses, qué es lo honesto, lo noble, lo puro, en lo cual el cristiano gobernado por el reino debe, según Pablo en Filipenses, pensar. ¿Con qué se debe motivar? ¿Con qué debe actuar? Yo creo que la primera cosa que experimento cuando tomo en serio eso es que Dios comienza a mostrarme no lo mediocre, no lo relativo, sino el desafío grande de qué es lo mejor que yo debo hacer y para lo cual Él me empodera para hacerlo, me capacita, me planifica para hacerlo. Pero enseguida creo que uno puede descubrir que Él me ayuda para ver cosas que no debo hacer, cosas que automáticamente sé que están mal. Yo sé que la sociedad y la educación contemporánea ha desplazado el conocimiento moral a un no conocimiento. Ya las sociedades no priorizan hacer y ser lo que les conviene desde el bien, desde la justicia. Pretenden ser desde otro lado, que no necesariamente es bueno. Pero nosotros somos cristianos. Y eso es distinto, porque el esquema de valoración del Señor tiene los principios del reino de Dios, no otros. Y lo que primero debe hacer el cristiano es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no otras cosas. De manera tal que luego de esa sensibilidad para discernir lo que corresponde, viene una clara actitud de que, por un lado, de forma amorosa, humilde y sabia, debo decir esto no. Pero obviamente, si me quedara solo en el no, no completaría mi vivencia plena en mi trabajo. La vivencia empieza a ser creciente cuando, fruto de eso que decíamos, es experimentar el amor de Dios, ese ser guiados por su sabiduría, la recepción de esa belleza de la sensibilidad del Señor, cuando Él va cambiando mi interior, yo puedo
pensar en un servicio concreto a los planes de Dios y a las personas concretas a través de los valores del reino de Dios que componen, que reciben el trabajo que yo realizo. Cómo es ser y actuar en este trabajo de acuerdo a esos valores. Los valores propios del reino, la justicia del reino que debe buscar primero, la solidaridad que proviene del Señor, la compasión del Señor, la santidad del Señor, etc. Si no, nuestro discurso queda solo en el plano teórico y no tiene realización efectiva. Recuerde usted que muchísimas horas, ayer consultaba yo con los jóvenes, ¿cuántas horas están en el colegio secundario? Hay chicos que todavía están estudiando en el secundario. ¿Cuántas horas en la facultad? ¿Cuántas horas en el trabajo? Y por cierto, la mayor cantidad de horas las personas no las pasan en el templo. Estas son las menos. La mayor cantidad de horas las pasan en esos ámbitos donde el cristiano tiene que percibir que el reino de Dios es una realidad para él, concreta y efectiva. El gobierno de Dios es concreto cuando estudio, cuando trabajo, cuando estoy con mi novia, cuando estoy con mis padres, cuando estoy en el comercio, en todos lados. Si no hay como una dualidad a la cual nos hemos prestado ingenua y erróneamente a desplazar la realidad en una idealidad que no se tocan. Y eso no es crecimiento para el reino de Dios. Pero además, pensando todavía en el trabajo, ¿cómo es que el reino de Dios crece? Bueno, eso implicará una realización de mi servicio y de mi interrelacionalidad con actitudes interiores de oración, amor, paciencia. Quizás debemos orar más incluso como comunidad eclesial, conocer más. Señor, ¿dónde están nuestros miembros? Lunes, martes, miércoles, jueves, donde pasan la mayor parte de la semana. Señor, que el reino de Dios esté con ellos, esté con ellas, ahí en esos lugares, cuando confeccionan una prenda para vestir, cuando están diseñando algún producto medicinal, cuando están atendiendo a un enfermo, cuando están produciendo su trabajo. Señor, que el reino crezca y madure en ellos, con ellos, y que el producto de lo que ellos hacen sea para el crecimiento del reino de Dios en sus preciosas personas y en las que le rodeen y en la sociedad donde estamos. Para mí un punto culminante de la última reunión de ABA fue cuando por primera vez, que yo recuerdo en muchos tiempos, la asamblea pudo pensar cómo pensar en un desafío que se logre para extender el reino de Dios a través del trabajo de las personas, del trabajo, de su trabajo, donde usted se mueve y está todos los días. Si sos docente, si sos un empleado en un negocio, si despachás una mercadería, cualquier trabajo, si sos un profesional que manejas un microscopio, lo que fuese. Ahora, ¿es posible hacer esto? Díganme la verdad. ¿Ustedes creerían que el Señor nos pediría hacer esto si no fuera posible? ¿Tan malo sería el Señor que nos pediría una cosa absurda? No, ese no es el Dios en el cual creemos. Si este es el Dios en el cual creemos de verdad, esto no solamente es posible, sino que es un mandato para nosotros. Y en todo caso es lo más importante que el cristiano puede hacer. Lo más decisivo, lo más fundamental, lo que hace crecer la vida. Para que de verdad el poder del reino, la sabiduría del reino, el amor del reino esté impactando en la sociedad. Cierro diciendo, ¿qué pasos podemos dar?
un paso muy interesante es pedirle al Señor que Él sea nuestro Maestro y nuestro Señor de la vida cotidiana. Cuando uno pide ayuda a un profesional que le tiene que ayudar en resolver cosas de su interioridad, generalmente este profesional dice: ilústreme lo que usted me quiere decir con un ejemplo cotidiano. Cuanto más sencillo y cuanto más tonto le parezca, tanto mejor para mí para descubrir qué me quiere decir. Cuanto más cotidiano sea el episodio, mucho mejor. ¿Dónde se ve un cristiano maduro? Donde en lo cotidiano, en lo de todos los días, en su manera de sentir, de palpitar, de pensar, de actuar, de madurar, de relacionarse, florece el reino. Es natural, fluye. Como decía un comentarista a quien escuchaba en estos días, es cuando el reino se ejecuta de manera fácil y continua. El yugo del Señor, como Él dice, no es pesada carga. Cuando el cristianismo es una pesada carga, no es el reino de Dios, es el aparato religioso, es la legalidad caprichosa nuestra, pero no es el reino que fluye y transforma. El reino fluyente es cuando el Señor toma control y su palabra habita, reside, centrando mis principios bajo su luz para que yo pueda ser aquello que Él quiere. Por supuesto, cuando somos eso, tenemos, me lo ilustraba una vez un chico y me gustó, a la Avenida Libertador de contramano a nosotros cuando está bien cargada. Nuestra sociedad tiene su sistema de valores. Claro que sí. Tan diferente. ¿Se acuerdan que Stott decía: hay que crear una contracultura cristiana? Y obviamente muchas de las enseñanzas de Jesús no tienen aprobación en ese sistema. Pero el cristiano cometería un grave error si por esa complejidad de tener que funcionar de contramano, pero en la mano adecuada, de contramano, pero en la mano adecuada, por temor a la valentía que eso requiere, al compromiso que eso requiere, en lugar de hacerlo, se evadiera y quisiera conformar un reino lejos de la realidad que Dios quiere transformar. Y que la quiere transformar en este tiempo. Esto que estamos hablando, que nos dice la palabra, ya no tiene que ver con la vida eterna futura, sino que tiene que ver con la vida de calidad eterna que se instala hoy y que tendrá no una culminación, sino un perfeccionamiento en el más allá. Así que hay que empezar a vivir la plenitud del reino hoy, aquí, ahora, en mi trabajo. Que el Señor te bendiga. Que puedas experimentar crecimiento en tu corazón, en tu vida, en tu persona, donde trabajás, donde estás, donde te movés, en tu casa, en tu vecindario, donde sea, y que el florecimiento del reino de Dios lo veas desde tu interior hacia afuera. Que así sea.